Atención, están revelando en Estados Unidos quién es el interlocutor de Marco Rubio. En Cuba, el nieto de Raúl Castro, hablando con el gobierno alrededor del futuro de la isla, que es lo que se llama en términos diplomáticos el back channel. Marco Rubio, de origen cubano, hablando con el nieto de Marco Rubio alrededor de cambios, alrededor de Marco Rubio hablando con el nieto. Con el nieto de Raúl Castro, hablando de cambios en la isla y del futuro del comunismo en América Latina. 6:46 desde Washington, Juan Camilo. Néstor, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, también llamado Raulito o alias El Cangrejo por una deformación en uno de sus dedos, nieto de Raúl Castro y quien es el interlocutor del secretario de Estado Marco Rubio, de acuerdo a lo que está publicando esta mañana el portal Axios. Esto, recordemos que ya hace algunos días el presidente Donald Trump había dicho que el secretario de Estado se estaba comunicando con gente en Cuba en el marco de esta crisis que se ha venido agravando desde el pasado 29 de enero con medidas unilaterales por parte de los Estados Unidos, prácticamente bloqueando de facto la isla, estableciendo aranceles para todo país que realice negocios con Cuba. Lo particular de este reporte de Axios es que en efecto no es propiamente una interlocución con funcionarios del régimen, sino con el nieto de Raúl Castro, quien también es su jefe de seguridad y quien, según reporta Axios, es considerado como Estados Unidos como la versión joven más abierta a los negocios en Cuba y que reconoce que el comunismo ha sido un fracaso y que estarían dialogando al margen del gobierno de Miguel Díaz-Canel, lo que también es una indicación de que para los Estados Unidos quienes aún mantienen el poder o quien aún mantiene el poder concretamente en Cuba, pues es Raúl Castro. Estas conversaciones no está claro desde cuándo se han venido adelantando, pero se ha dicho que son discusiones sobre el futuro que han sido bastante positivas y que la posición de los Estados Unidos es clara, que el actual régimen se tiene que ir. Por eso estas conversaciones con Raulito de 41 años, han sido vistas como positivas por parte de la administración estadounidense, que de hecho dicen que el nieto de Raúl Castro se entiende perfectamente con Marco Rubio, que parece como si ambos hubieran salido de un barrio de Miami, que es una conversación totalmente regular, como entre dos tipos que se están hablando en Miami, y que lo que está haciendo Estados Unidos es buscar, abro comillas, por la próxima Delcy en Cuba. Es una revelación que se produce al tiempo en el que hay movimientos diplomáticos, estos sí formales, con la llegada del canciller cubano Bruno Rodríguez a territorio ruso. De hecho, se reunió en las últimas horas con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y están haciéndole un llamado a los Estados Unidos para el diálogo. Piden que renuncie a sus planes de bloqueo naval a la isla, que, como ya decíamos, desde el 29 de enero se ha venido agravando, y no se descarta, más bien se espera que en las próximas horas Rodríguez sea recibido también por el presidente Vladimir Putin en el Kremlin. Entonces son movidas diplomáticas a dos bandas. Por un lado, el back channel, al margen del gobierno de Díaz-Canel, las conversaciones entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el nieto de Raúl Castro, y por el otro lado, el régimen de Díaz-Canel, que busca respaldo en Rusia, reuniéndose con Vladimir Putin. Néstor. Son las 10 de la mañana y 20 minutos, actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Siguen las noticias sobre la gramilla del Estadio El Campín de Bogotá. Finalmente, Esencia, que es la firma que construye el nuevo estadio, decidió aplazar un mes un festival de música que estaba previsto para el próximo 28 de febrero. El objetivo es permitir que se recupere plenamente la grama del Estadio de la 57 en Bogotá. Nicolás Rodríguez. Mucha atención porque el concierto Festival de Música para Gozar y Cantar programado para el 28 de febrero en el Estadio El Campín de Bogotá fue aplazado para el sábado 28 de marzo. Según la firma Esencia, esta decisión se toma con el fin de continuar con la recuperación y protección de la gramilla del estadio después del proceso de hibridación. De acuerdo con el comunicado, los artistas y las boletas se mantendrán hasta la fecha del nuevo concierto. Sin embargo, para las personas que ya tienen la boletería comprada para la fecha del próximo 28
28 de febrero, Sensia afirma que esta boleta tendrá plena validez para la nueva fecha del concierto. Asimismo, bajo lo acordado con la productora Eventos y Producciones Silra SAS, se mantienen los 16 artistas inicialmente programados. Por otro lado, la empresa aclara que quien no pueda asistir a la fecha del 28 de marzo podrá solicitar la devolución del dinero a través del operador Tu Boleta hasta el 27 de febrero del 2026. Aclaran que de no hacer esto se entendería que fue aceptada la reprogramación. Gracias, Nicolás. Entre tanto, el representante de la Cámara, David Racero, está celebrando, por supuesto, el fallo de la sección quinta del Consejo de Estado, que rechazó, recordemos, la demanda de pérdida de investidura por el caso de Fruver y las denuncias de sus empleados. Mateo Piñeros, muy buenos días. Y es que el Consejo de Estado determinó que no quedó demostrada la causal de destinación indebida de recursos públicos en el caso del Fruver de David Racero. Recordemos que el congresista fue señalado por haber usado presuntamente a personas de su unidad de trabajo legislativo para apoyar un negocio suyo en Bogotá, que no tenía que ver evidentemente con sus labores en el Congreso. Racero asegura que hoy el Consejo de Estado demuestra que él siempre ha sido coherente con la lucha por los trabajadores. Para que quedara demostrado que yo no soy ningún explotador, que no violento a ningún trabajador, que he sido respetuoso con los recursos públicos, que no he cometido ningún acto ilegal, pero que sobre todo he sido leal, consecuente con la lucha de los trabajadores en Colombia. Lo que dice el Consejo de Estado es que las pruebas en el expediente no permiten concluir que Racero destinó indebidamente recursos públicos para este Fruver. Gracias, Mateo. 10 de la mañana, 22 minutos. Vamos ahora a la registraduría, porque esta entidad reveló el censo electoral actualizado para las elecciones de este 8 de marzo. 41.2 millones de personas podrán votar en más de 13.700 puestos de votación. Andrés Carmona. Así es, Slobodan, muy buenos días. Un total de 41.287.084 colombianos y colombianas estarán habilitados para votar en las elecciones del próximo domingo 8 de marzo, en el que se escogerán senadores, representantes a la Cámara y los 3 candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas del censo. 21.236.000 son mujeres y 20.050.000 son hombres. Para esta jornada se instalarán 13.746 puestos de votación y se habilitarán 125.259 mesas en Colombia y en el exterior. Cabe recordar que los departamentos con mayor número de votantes son Bogotá, con 6 millones de votantes, Antioquia, 5 millones, Valle del Cauca, 3.800.000, Cundinamarca, 2.288.000 y Atlántico, 2.133.000. Hay que recordar además, Slobodan, que el número de votantes en total tiene un incremento del 6,35%, y teniendo en cuenta que la votación para el Congreso ha sido cercana al 48%, el umbral que estarían esperando los partidos para estas elecciones es cercano a los 595.000 votos. Slobodan. Y hay noticia importante en el Ministerio de Ambiente, porque apeló ante el Consejo de Estado la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene suspendidas las directrices ambientales de la Sabana de Bogotá. Jessica Gutiérrez. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible interpuso un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mantiene las medidas cautelares sobre la adopción de las directrices ambientales de la Sabana de Bogotá. La entidad también anunció que solicitará una nueva revisión del caso ante el Consejo de Estado. Pues de acuerdo con la cartera ambiental, la decisión se produce luego de cumplir con las instrucciones impartidas por el Consejo de Estado, que incluyeron 8 jornadas de trabajo con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica, y este proceso culminó con una audiencia pública realizada en noviembre del 2025 y con una solicitud de levantar las medidas cautelares. Irene Vélez es la ministra encargada del Ministerio de Ambiente. Desde este ministerio recibimos con respeto la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del pasado 12 de febrero de 2026. Allí la magistrada decide que no va a levantar la medida cautelar sobre estas directrices ambientales de la Sabana. Somos enfáticos, sin embargo. Aunque con esta decisión se coaccionaría nuestro compromiso de ordenar el territorio alrededor del agua, no vamos a renunciar a esta lucha histórica de habitantes y ambientalistas. Según el ministerio, las directrices están enfocadas en la planificación del territorio alrededor del agua, la restauración ecológica y la adaptación de escenarios de variabilidad climática con impacto en la seguridad hídrica de la región.
Información política, el candidato a la presidencia, David Luna, le acaba de pedir formalmente a la Fiscalía que investigue el caso de Kevin Acosta para identificar posibles delitos en el caso de la muerte de este pequeño de 7 años. Mateo Piñeros. Kevin Acosta tenía 7 años y murió esperando un medicamento para la hemofilia. La nueva EPS era la encargada de suministrar la medicina y por eso el candidato presidencial David Luna radicó una solicitud formal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos cometidos en este caso. He pedido que se determinen posibles responsabilidades penales por la cadena de errores y omisiones que terminaron en su muerte y que se evalúe las actuaciones del Ministerio de Salud y la nueva EPS en el marco de sus funciones, dice Luna al referirse al documento radicado en la Fiscalía. Recordemos que este caso ha generado mucha polémica, pues el presidente Gustavo Petro ha asegurado que la familia debió tomar medidas de prevención y una de ellas era no permitirle al niño montar en su bicicleta. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, prográmense. Hoy continúan los playoffs de la Champions League. A las 12:45 del mediodía, el Karabakh con los colombianos Medina y Durán frente al Newcastle de Inglaterra. Sobre las 3 de la tarde, Olympiacos, Bayer Leverkusen. También a las 3, Brujas, el de Bélgica frente al Atlético de Madrid. Y el Bodo Glimt noruego ante el Inter de Italia. Por la Premier League en Inglaterra, a las 3 de la tarde, los Wolves con el colombiano Gerson Mosquera frente al líder Arsenal. Y en Colombia tendremos jornada 7, complemento, 7:30 en la noche en nuestra Liga Betplay Di Mayor, 7:30 en la ciudad de Barranquilla. Junior enfrentará al América de Cali. Ese es el panorama del fútbol internacional y colombiano en el día de hoy. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.